Plataforma multimedia creativa. Vorterix Bahía 99.1. 12 horas 19 minutos. Estamos con el doctor en Historia, José Marcilese. Él es docente de Historia Argentina 3 en la Universidad Nacional del Sur. Es investigador también del CONICET. Antes de conversar con él a propósito del Bicentenario de la Independencia, le queremos dar la bienvenida al Bahía Blanca Plaza Shopping, que se suma a los auspicios no solo de este programa, sino de Vorterix Bahía en general, Vorterix Bahía 99.1. Te recordamos que también nos podés ver en Vorterix, escuchar y ver en vorterixbahía.com. Antes de hablar con José, también quiero cumplir con nuestro compromiso. Cuando vienen dirigentes políticos, habitualmente nosotros tenemos una sección que se llama Te tiro un compromiso. Le pedimos que ayuden a resolver algún problema de alguna familia, alguna persona, alguna institución. Tratamos de plantear problemas que no sean enormes, sino soluciones que para los beneficiarios son muy importantes y difíciles de acceder, y para quienes se los pedimos por ahí no es tan complicado. La senadora Nidia Moirano, senadora provincial por Cambiemos, cumplió con el Hogar La Providencia de Villa Rosario, llevó colchones que tanta falta le hacía a los abuelos y están muy felices con eso, así que ya le agradecimos por Twitter, ahora le agradecemos al aire. Y esto es para tener un compromiso a todos los que están escuchando. Bueno, esto es para todos ustedes, el compromiso. Anoten este teléfono: 1540-66659. 1540-66659. Son chicos que se van a misionar a Pichanal, a la provincia de Salta. Necesitan leche en polvo. Acá tengo más cosas. Remedios. Sópleme. Y útiles escolares. Entonces, leche en polvo, medicamentos, útiles escolares para gente de Pichanal en la provincia de Salta. Son chicos de nuestra ciudad que se van a misionar allá. Son chicos también que trabajan mucho en Bahía Blanca. Esto también lo remarco porque uno a veces dice, ¿por qué se van a otra provincia? Si acá hay gente que lo necesita. No, acá también laburan y en este caso se van a Salta. Te repito el teléfono para quienes les puedan dar una mano con útiles escolares, medicamentos y leche en polvo: 1540-66659. Y ahora sí, vamos a empezar a hablar con el doctor José Marcilese, que me decías que te cargan un poco por esto del doctor. Sí, siempre me cargan en la oficina por el tema del doctor, por si atiendo obras sociales o cosas por el estilo. Pero es una broma interna ahí en la oficina de Colón 80. Pues justo el archivo de la memoria, donde yo habitualmente estoy, algunos días a la mañana, funciona al lado de la dirección de prensa. Entonces estoy con toda la gente de prensa. Ah, amigos. Bueno, Marcelo, Karina, Martín. Exactamente, con toda esa troupe y siempre hacen bromas respecto del doctor o no doctor. José, a ver, el otro día hablábamos con Adriana Rodríguez y una de las preguntas que le hacíamos va a ser la primera que te vamos a plantear a vos. ¿Por qué se habla tan poco del Bicentenario de la Independencia? El Bicentenario de la Revolución de Mayo fue muy sonado, hubo muchos actos, en fin. Pasó de todo y a nadie le pasó inadvertido. Yo no digo que este pase inadvertido, pero está todo mucho más tranqui. Mira, creo que al igual que ocurrió, recién conversamos hace unos minutos antes, respecto de lo que ocurrió en 1910 y en 1916. En 1910 se hizo una serie de actos muy importantes cuando fue el centenario de la Revolución de Mayo. En cambio, en 1916, en medio del proceso electoral que llevó a Irigoyen a la presidencia, el tema pasó totalmente o bastante desapercibido. Creo que en el 2010 se hizo una serie de actos muy importantes en conmemoración del Bicentenario de Mayo y ahora está pasando algo parecido. El tema está pasando un poco fuera, no es un tema de agenda significativo. Tiene que ver con la impronta que tenía el gobierno, el gobierno argentino en el 2010, que tenía que ver en el plano discursivo, pero también en los hechos. Era un gobierno que hacía una fuerte valoración del carácter autónomo de la Argentina respecto a política exterior, hacía una valoración del tema de la independencia económica. Se cumple o no, era un tema que estaba en el plano discursivo dentro del discurso del kirchnerista o del peronismo en ese momento. Algo que no ocurre en este momento, digamos, no, el tema de la autonomía, de la independencia, como una bandera del punto de vista político, en el plano discursivo y en el plano de los hechos, porque siempre hay que analizar qué pasa, qué es lo que se dice y qué es lo que ocurre realmente en cada gobierno. Pero en este momento no es un tema de la agenda, digamos. De hecho, Macri asumió, a los 3 meses recibió a Obama, o sea que lo cual no está mal, digamos, pero no es un tema significativo para el gobierno actual. Me parece el tema de declamar el tema de la autonomía, de la independencia como un valor significativo, importante. Están orientados a otros temas. Y también tiene que ver con una cuestión más coyuntural, digamos. Hay ciertas tensiones, hay un clima de bastante conflictividad en otros aspectos. Creo que
en ese sentido, el tema del bicentenario de la independencia está siendo un poco corrido de la agenda por los problemas cotidianos, digamos. Como está bueno el paralelismo con cuando fueron los festejos por el centenario. En 1910 hubo grandes festejos por la Revolución de Mayo. En 1916 también fue todo mucho más tranquilo. Vos decías, Hipólito Yrigoyen acababa de ser electo por primera vez. Todavía no había asumido, pero ya las elecciones las había ganado. Ya se estaba por esos días, ya se sabía que iba a ser el primer presidente en elecciones libres en Argentina, con lo cual había una efervescencia muy especial. Digamos, el foco político estaba completamente corrido, puesto en otra cosa y no en el festejo de la independencia. Claramente. Ni hablar del plano internacional, que estaba la Primera Guerra Mundial en pleno conflicto internacional. Digamos, un problema grave que tuvo Irigoyen, ni bien asume, es el tema de la neutralidad o no neutralidad argentina. Estaba en un momento realmente crítico. Cosa que no ocurrió en 1910, cuando había una continuidad institucional del régimen conservador, que venía del fin del siglo XIX, que hizo de los actos del centenario un tema significativo de la agenda política. De hecho, bueno, acá el Parque de Mayo, por ejemplo, se establece en 1910. Claro, y la independencia en 1916, ¿verdad? Supongo que será después, no tengo claro. Entiendo que es del año 16. Sí, el del 10 fue, se hizo en Bahía Blanca una cierta repercusión, y bueno, lo que era ese parque adornado, que era el destino inicial de ese Parque de Mayo, que era una especie de urbanización, terminó modificando su sentido inicial para convertirse en un paseo público. ¿El Teatro Municipal es del 1910 también o es un poquito antes? Es del 13. Un poquito después. Es posterior, sí, es un poco posterior. A ver. Tu especialidad es el siglo XX, pero vamos a pasar brevemente por el siglo XIX. Bien. Una vez que Argentina declara la independencia y que se aseguran las fronteras, en fin, que Argentina puede militarmente definir esa independencia, no solo de discursivo con la declaración en el Congreso de Tucumán, sino también desde los hechos, militarmente. Entonces, poco tiempo después se empieza a plantear una diferencia que atravesó durante décadas a los argentinos, quizás todavía hoy si se quiere, que es el planteo del federalismo y el unitarismo. Argentina es, en lo formal, una república federal. Yo te pregunto, ¿somos realmente un país federal? ¿Qué impacto tiene eso en el desarrollo argentino? Es una discusión que viene, bueno, como bien decías, del siglo XIX. Ni bien se termina el proceso de independencia, se asegura militarmente la independencia, se reasegura en 1824, después de Ayacucho, ya el poder español desaparece de América del Sur. Después de la batalla de Ayacucho, bueno, a partir de ahí el problema es que ya en Argentina ese problema se había iniciado un poco antes, ya con lo que se denominó la anarquía en el año 20, ya crisis interna en las entonces provincias de Río de la Plata, y se genera un proceso de dispersión o de fragmentación del poder político. O sea, empiezan a adquirir un protagonismo muy fuerte las provincias frente a un gobierno nacional que no tiene ningún tipo de injerencia en el interior. Y así transcurre en Argentina casi durante 30 años, hasta el proceso de unificación de los años 1860, 1862, con la elección de Mitre. Argentina es un país fragmentado en estados provinciales y en poderes políticos provinciales. A partir de ahí se da un proceso de consolidación del Estado Nacional muy fuerte en lo que queda del siglo XIX, y ese proceso continúa y se vuelve a generar tensiones a lo largo de todo el siglo XX. Respecto a lo que es, digamos, volviendo a tu pregunta, respecto de si Argentina se proclama un Estado federal, porque en la práctica es un gobierno, es un país que donde tiene un fuerte peso el presidencialismo y el gobierno nacional. En aspectos, por ejemplo... Afincado en la ciudad de Buenos Aires. Afincado en la ciudad de Buenos Aires, que fue la ciudad del conflicto, digamos. La provincialización de Buenos Aires y la creación de La Plata es un intento por desdoblar el poder de Buenos Aires, cosa que no es, digamos, en la práctica no se da efectivamente. Y Argentina en la actualidad sigue siendo un gobierno federal en un punto, un Estado federal, pero en la práctica el gobierno nacional tiene un montón de prerrogativas, no sé, el manejo de impuestos, digamos, un montón de prerrogativas, no solamente del gobierno nacional, sino la figura del presidente. Es un Estado fuertemente presidencialista el argentino. Así que sigue generando tensiones el tema del federalismo, unitarismo, bueno, salvando la distancia, federalismo, provincias, Buenos Aires. Es una tensión permanente. Hoy, si se quiere, con la discusión por la coparticipación, ponele. Se vuelve al tema, digamos. Las tensiones que se dan entre el Estado Nacional y esas coaliciones de gobernadores se forman y que se cambian de acuerdo a los momentos, en contra o negociando con el Estado Nacional. Dinero, el apoyo de los diputados de tal provincia a cambio de tal cosa
o de tal beneficio a un Estado provincial. Es decir, son tensiones que se dan permanentemente, que no se han resuelto y que siempre quedan supeditadas al gobierno, a los equilibrios del poder del gobierno de turno, digamos. José, una pregunta difícil. ¿Por qué los próceres son todos del siglo XIX? O sea, ¿cuáles son los requisitos para ser prócer? ¿Puede haber un prócer del siglo XX que se esté gestando o tiene que pasar determinada cantidad de tiempo? ¿Qué crees? Básicamente todos los estados nacionales, hay que tener en cuenta que son estados dentro del proceso histórico, los estados nacionales son muy recientes, en la Argentina y en Europa, son estados en su mayoría de fines del siglo XIX. Sí, todos esos estados sufrieron un proceso similar, de unificación, de consolidación, que tiene que ver con la generación de la identidad nacional. Es un problema que afectó a Italia, Francia, Alemania, Argentina. Y en esa consolidación de una identidad nacional hay que generar una historia nacional, de la cual todos te tienen que sentir herederos, parte. Y en esa consolidación de una identidad nacional siempre surgió una parte de esa consolidación de la identidad nacional, es la formación de una historia única y de una serie de próceres que son como referentes en el tiempo, siempre con valores destacables, San Martín, Belgrano. Y ese panteón de héroes nacionales se forma en la Argentina a fines del XIX. Un poco es la historia que escribe Mitre. Mitre tiene que... Él elige a San Martín y elige... Hace una selección de cuáles son Por supuesto que hay motivos para elegirlos, ¿no? Hay una pero selección, podría claro, haber tomado otros también. Sí, quizás no hay, en ese panteón inicial, no hay muchos héroes que vienen del palo federalismo. Artigas queda, porque era un uruguayo, pero bueno, ten en cuenta Río de la Plata era el virreinato, las provincias unidas de Río de la Plata incluían también a Uruguay. Hay figuras que quedan como fuera de los primeros puestos, digamos. Y eso tiene que ver con esa formación de una entidad nacional y con ese panteón de héroes nacionales que se forma y que no se ha modificado mucho en el tiempo. Después hay algunos que aparecen, Güemes, ¿viste? Como que pica en punta, hay algunos, Sí, pero siempre ahora, hay como ahora está de moda. Ahora está más de moda, pero siempre hay una estructura básica, una formación inicial que no se modifica demasiado. Y en cuanto a tu pregunta, creo que lo que le da cierto carácter indiscutido de estos héroes es la distancia en el tiempo. Establecer un paralelo o figuras similares en el siglo XX es más difícil. Está más cerca, hay tensiones e intereses políticos más concretos. Se habla de la figura de Irigoyen en un punto. Obviamente Perón y Eva, pero eso genera muchísimo ruido en amplios sectores de la población en la actualidad. Ya imagínate, recordar cuando se puso a Eva en el billete de 100 pesos, generó una tensión increíble, era un hecho menor, pero generó conflicto. Es más difícil establecer figuras similares en el siglo XIX por la cercanía del tiempo y por interés, obviamente, político concreto del momento. Entonces, más complicado. ¿Cuántos disparadores tengo? Ahora que dijiste los billetes, ni siquiera lo había pensado. Brevemente hablo como un paréntesis. ¿Te gustan los billetes con animales? No, me parece que creo que hay elementos más significativos que un jaguarete para poner en un billete. Creo que hay otras cosas para recordar. Aunque no sean personas, hechos, procesos, gente. Me parece más importante usar ese tipo de elementos. Retomamos. Hablábamos de la historia que Mitre toma a Belgrano y a San Martín como principales referentes, los toma desde una visión, por supuesto, la visión del liberalismo conservador de fines del siglo XIX. Esa mirada también es la que termina influyendo a los argentinos durante décadas, porque es la que nos metían en la escuela hasta hace muy poquitito, ¿no? Digamos, se puede decir que partía desde ahí la idea de cómo teníamos que pensar a nuestro país en los años fundacionales. Eso, primero, si es así, hasta cuándo más o menos duró, y terminamos, si puede ser, esta parte de la reflexión, esta parte de la charla, con algo que te mencionaba de afuera, si te gusta cómo se enseña la historia primaria en la actualidad, la historia en la primaria y en la secundaria. Mirá, ese modelo de ver la historia argentina de la etapa fundacional perduró durante muchísimo tiempo y la historia escolar fue un reflejo de eso durante décadas. ¿Vos cuántos años tenés? Yo tengo 42. O sea, vos llegaste a ver los rebotes de eso. Sí, estudié con el manual bonaerense, que era el único libro de texto que había durante los años de la dictadura militar. O sea, hasta mediados de los 70, mediados de los 80, no había no había gran oferta de libros escolares. ¿No? Como ahora hay 70.000 manuales y libros diferentes. En ese momento había 1 o 2 nada más.
ese modelo de historia era un modelo que era funcional, fue muy funcional a muchos gobiernos, ponderar algunos héroes nacionales, alguna idea de cómo tenía que ser Argentina o cómo debía de ser, denostar a otros. Y también era una forma de ver la historia, ¿no? La historia que se estudiaba, por lo menos en los niveles secundario y primario, era una historia claramente político-institucional. Es decir, no había otros temas significativos. La historia pasaba por quién gobernaba. Y por los grandes hombres, los grandes acontecimientos. Élites, era una forma de ver a la historia. Digamos. Era un proceso que tenía que ver con gobiernos, sino tanto con gente, ni con procesos económicos, ni con procesos sociales. Yo creo que en los últimos años, afortunadamente, sobre todo a partir de una renovación historiográfica que se dio después del 83, porque esa también era una forma de hacer historia, digamos. La historia profesional se hacía mucho de esa forma también. A partir del 83 empezaron a aparecer en la Argentina, habían empezado la etapa previa a la dictadura, pero la dictadura funcionó como una especie de corte, de congelamiento de todo lo que se había producido en la historiografía hasta el 76. Y progresivamente se empezó a ver otros temas, los sectores subalternos, la mujer, el movimiento obrero, un montón de elementos que habían estado un poco desplazados del enfoque de los historiadores hasta ese momento, por lo menos los historiadores argentinos. Claro, es un movimiento que viene de Europa, ¿no? De Europa, de Francia especialmente, creo. creo. Es un momento, una renovación en la forma de ver historia que en Argentina llegó un poco después, la dictadura, o varias dictaduras, en Onganía también pasó lo mismo, digamos. Y después del 83 hubo como un resurgimiento de la historiografía argentina, muy, muy positivo, y eso repercutió también en la manera en que se estudia la historia argentina, porque básicamente los manuales los escriben historiadores. Digamos, no escriben para el mismo público, una cosa, claro, una cuestión académica, otra cosa de divulgación o de un texto escolar. Pero eso fue sumando elementos que creo que están presentes en los manuales. Los docentes de historia, yo di clase en nivel medio hace un tiempo, ahora que está un poco más alejado, pero por lo que veo, gente que conozco, chicos que conozco que están en edad escolar, veo carpetas y bueno, veo que el foco está puesto en otros temas, no solamente en lo político institucional que se veía antes. Afortunadamente, digamos. Se hacen otro tipo de análisis, se toman otros elementos, y eso, bueno, creo que es bastante positivo. José Marcilese, doctor en Historia, docente en la Universidad Nacional del Sur, investigador del CONICET. 2 preguntas más y un compromiso te voy a dejar picando. No compromiso como hacemos con los políticos, sino otra cosa. Hoy se habla mucho de la grieta, ¿no? Básicamente es kirchnerismo antikirchnerismo, si querés kirchnerismo versus macrismo. Me parece que es más kirchnerismo antikirchnerismo. Ya hablamos de federales unitarios en el siglo XIX. ¿Cuáles fueron las grietas más profundas de la historia argentina? Una es la que mencionaste recién, esa fue un punto de conflicto grave. Y del siglo XX creo que el gran punto de conflicto, el más significativo, es el peronismo-antiperonismo, que es el antikirchnerismo o kirchnerismo es una derivación de esa otra tensión. Que es el que se da, bueno, claramente a partir del 45-55, después del 55 se exacerba cuando el antiperonismo asume el control del Estado argentino y inicia un proceso de persecución contra los peronistas. Creo que ese es un punto de conflicto, que tomó nuevamente fuerza a partir de los últimos años, con esa grieta, conflicto, tensión entre el kirchnerismo y el antikirchnerismo. Creo que esa es una derivación de esa primera grieta inicial, que era la que se generó sobre todo a partir del 55. Es un punto. También la grieta, bueno, el término grieta, no sé quién lo comenzó. Puedo intuirlo, pero bueno, no tengo el dato concreto. Pero la nata, estás pensando en la nata. Sí, posiblemente, sí. Una grieta que él se encargó de alimentar permanentemente durante muchísimo tiempo, digamos. Una suerte de bombero piromaníaco, la nata, digamos. Se quejaba de que había un incendio, pero lo quería apagar con nafta. Pero bueno, el punto es que, bueno, hay discusiones y tensiones que son lógicas en todo país, que tienen que ver con modelos económicos, con modelos políticos, y así que la discusión en el plano político, si no pasa, digamos, si no se genera otro tipo de tensiones violentas, creo que es saludable en cualquier país. Acá se le dio esa denominación, una grieta. En parte creo también porque el sistema de partidos en Argentina se fue diluyendo con el tiempo. Entonces fueron generando como espacios políticos. O sea, empezó a usar la idea del espacio político, no la del partido. Los partidos en ese momento representaban a diferentes sectores. Los sectores más asalariados, trabajadores del peronismo, que sale el conservadurismo, los sectores de la élite, el Partido Radical, una clase media. Eran espacios que contenían los debates.
en los últimos 30 años esos espacios se diluyeron y empezaron a aparecer, esos partidos se diluyeron y empezaron a aparecer los famosos espacios políticos. Él está en mi espacio, fulano está en tal espacio. Y eso... Cualquiera puede estar en cualquier lado. Cualquier lado. Entonces, eso creo que colaborado también en que se intensificaran las tensiones. La grieta creo que es una construcción discursiva. Yo no sé si en la plástica hay una grieta o no la hubo, y creo que fue parte de la crítica hacia el gobierno que terminó hace unos meses. José, lo último y después el compromiso. Una recomendación te voy a pedir. ¿A quién nos recomendás leer para entender más sobre los años fundacionales de nuestro país? O bien también del siglo XX. Pensemos en dos tipos de oyente, digamos. El que le interesaría aprender algo sobre historia que en la escuela no le dio mucha bola y necesita iniciarse, y aquel que ya leyó sus primeros libros de divulgación. Bueno, creo que en los últimos años ha habido una gran cantidad de textos generados del mundo académico, pero orientados a un público más no tan profesional, digamos, por decirlo de alguna manera. Una colección interesante es una colección que ha hecho la editorial Siglo XXI, que hay varios tomos que generalmente son tomos que abarcan 50 o 60 años. Hay uno del comienzo del siglo XX que es de Marcela Ternavasio, me parece muy interesante. ¿Marcela? Ternavasio, es una investigadora de Rosario, es una investigadora del mundo académico, pero que ha escrito estos tomos, que ha sido autora de este tomo, que creo que abarca 1810, 1952, esa es la etapa de tiempo. Y de esa colección hay un tomo anterior, uno posterior, no me acuerdo los autores, pero recuerdan el siglo XXI editores, la colección de historia, la nueva historia argentina, con cierto rigor académico, pero son de una lectura medianamente sencilla para alguien que está más o menos, que tiene una idea de historia argentina, pero que no necesariamente es un lector asiduo. Después hay infinidad de textos, y ahora para el Bicentenario, para dentro de los próximos meses van a salir una tonelada, seguramente. O'Donnell sacará su libro, lo mismo hará Piña, y lo mismo hará todo ese conjunto, o Balmaceda, todo ese conjunto de periodistas e historiadores que son como, digamos, los enemigos naturales del historiador académico. Todo el mundo los ve con cierto... Algunos son buenos, otros no tanto, pero son exitosos desde el punto de vista editorial. Algunas cosas que dice Piña me parece que están bien, O'Donnell no tanto. Muchos de ellos vuelven al tema de la historia anecdótica. Yo te conté que lo queríamos llamar a O'Donnell para esta saga y me miraste de afuera. Sí, O'Donnell en realidad pertenece a una forma de verla, practica una historia muy de personajes, de hechos, de anécdotas, no tanto de procesos, que creo que no me parece buena ver la historia de esa manera. Es decir, que hay algunos historiadores que en estos meses que sigan van a aparecer un montón de libros de la manera que aparecieron hace unos años cuando fue el Bicentenario de Mayo. Pero bueno, el trabajo en Marcela Ternavasio, o esa línea, esa colección de historia, me parece que es buena, están bien hechos y son serios. Algunas cosas que hace Piña me parece que están bien, a veces comete algunos errores, digamos, toma elementos, analiza momentos del siglo XIX desde una perspectiva con elementos muy actuales, entonces a veces no favorece el análisis histórico. Pero algunas cosas que hace están bien. Gabriel Di Meglio es un tipo que escribe, hablábamos recién hace un ratito, es una persona que por ahí se conoce mediáticamente porque encabeza algunos programas de Canal Encuentro. Di Meglio escribe sobre el siglo XIX, parece que lo hace bien. Un flaquito, pareciera medio petizo de barbita. De barba, sí. Bueno, tiene algunos libros dentro de esta colección que te mencionaba, creo que tiene algunos. Los trabajos de Fradkin sobre el tema rural, el principio del siglo XIX, pero que analiza el tema de independencia, están muy bien. Esos son, creo, los autores que escriben textos que se pueden abordar, gente que no es del mundo académico. Si no te diría, bueno, ver al Perindongui, pero no lo puedo leer los historiadores casi, claro. Menos va a leer alguien que no tiene ni idea de historia. Son las 12:42. Pasa por aquí, está terminando su conversación con nosotros José Marcilese. Ahora ya está en el estudio Jorge Pazzi, vamos a hablar es economista, vamos a hablar de actualidad. Quizás también toquemos algún tema histórico, porque en definitiva todo está conectado, ¿no? José, el compromiso. ¿Sos especialista en peronismo? Sí. Vamos a tener una charla en algún momento del año específicamente sobre el peronismo. ¿Qué es el peronismo? ¿Qué es ese conjunto tan diverso, tan heterogéneo? Complejizado aún más ahora con la aparición de los espacios políticos y el rompimiento de los partidos. Por supuesto, cada vez es más difícil es un tema difícil de abordar, pero bueno, cuando quieras podemos venir a charlar el tema. Hacemos el intento. Bueno. José, muchas gracias. No, por favor. Plataforma multimedia creativa. Vorterix Bahía 99.1.